tienes ahí tu celular. Escríbele a Gerald y dile que le pase el link a Camila para que lo pase en el grupo de la transmisión. Para que pase el... Ya, entonces hemos visto ya cómo es la tinta Que ferrogálica, Camila le pase aquí. No, un que poquito Gerald le pase. elementos o herramientas que te pueden ayudar en el diagnóstico, Sí, eso ¿no? no, Como sí, la no, luz, no puede llamar a Camila. el hierro, o el uso de estas etapas de degradación, ¿no? que es una observación visual nada más de los deterioros. Porque no, Y ahora hablemos un poco de los tratamientos curativos que hay para las tintas ferrogálicas. Bueno, esto es lo que es más conocido y se ha utilizado por varias décadas en cuanto a la tinta ferrogálica, que es los fitatos de calcio, bicarbonato de calcio y gelatina B, ¿no? Es un tratamiento, fitato de calcio, ¿ya? Que sí ayuda a detener el proceso de corrosión, pues, ayuda a estabilizar estos iones de hierro 2 libres que hablamos que causan la corrosión de la tinta, ¿sí? Pero que tiene muchos problemas. Mucha gente, conservadores, que no lo utilizan porque trae consigo cambios en el papel, ¿no? Y bueno, por eso hay conservadores que lo utilizan todavía, pero muchos ya no. ¿Sí? Pero sí logra el objetivo, ¿no? Que es la estabilización de estos iones de hierro. Claro, utiliza estos elementos, como dije, el fitato de calcio y el bicarbonato de calcio. Entonces, estos logran reacciones con iones de hierro formando complejos estables, ¿no? Y esto es un proceso de lavados, de humidificación, lavados, inmersión en fitato de calcio, desacidificación y encolado con gelatina. Y es interesante lo del encolado con gelatina porque hay estudios que prueban que la gelatina ayuda a atrapar estos iones de hierro 2. ¿Sí? Es interesante porque también lo vamos a ver. Aprieta el botoncito. Ya. Es interesante porque la gelatina también se ha utilizado, ahora se utiliza para el papel romectable, por ejemplo, que vamos a ver también que es un proceso de estabilización física. Esto estamos hablando de una estabilización química, porque hablamos de los iones de hierro, de estabilizarlos, ¿no? Químicamente. ¿Ya? Pero es todo un proceso, ¿no? Desde la humidificación, lavados, inmersión en fitatos, desacidificación y encolado, ¿no? Entonces, por ahí también ya es una dificultad, es un proceso largo. Ya, acá están las desventajas. Entonces, ¿qué pasa? Que este fitato, en el proceso de estabilización, va a formar un polvo blanco, ¿no? En la superficie del papel tratado. También hay estudios que señalan que hay un cambio de color en el papel y también un cambio de la composición de la tinta, porque estamos interviniendo químicamente dentro de del papel, ¿no? del documento. Entonces, y por otro lado, el uso de productos químicos dañinos para el conservador. Estas son las desventajas del uso del fitato de calcio. Por otro lado, el agua en sí, los lavados, pueden ayudar a retirar estos iones de hierro 2. Pero, ¿cómo saber cuántos de estos iones de hierro 2 está retirando? ¿No? Puede ayudar o a extender los iones de hierro 2 al resto del documento, ¿no? Porque ¿qué hace el agua? Lleva consigo todo, ¿no? Y esparce. Entonces, por eso solamente se recomienda que en el caso de los documentos con tinta ferrogálica no se
si se utiliza un lavado, vas a tener que realizar un tratamiento químico de estabilización, porque no te asegura nada que estés retirando todos los iones de hierro 2, ¿no? En el proceso de lavado. También se ha probado que en condiciones de un pH alcalino, la corrosión de la tinta es menor. Entonces, mucha gente para los tratamientos de la corrosión de la tinta utiliza eso, ¿no? La desacidificación, ¿no? Una forma de bajar, ¿no? Este proceso de corrosión de tinta, ¿no? Como que este proceso de corrosión sea más lenta, porque la corrosión que hablamos, que está la acidez y los iones de hierro 2, ¿no? Y uno, digamos, si se da la hidrólisis ácida, también ayuda a la oxidación de la tinta. Si hay oxidación de la tinta, también ayuda al proceso de acidez, de hidrólisis ácida, ¿no? De oxidación y hidrólisis, ¿no? Entonces es un proceso mutuo, se ayudan entre sí. Entonces si hacemos que la acidez no se dé, la oxidación el proceso de oxidación va a ser menor. Entonces, algunos conservadores se van por este proceso, ¿no? Del uso de la desacidificación del papel, ¿no? Para ayudar a neutralizar el proceso de corrosión de la tinta, ¿no? Y ahí hay diferentes formas de desacidificar. Tenemos el hidróxido de calcio, propionato de calcio, pero muchas veces en este proceso también utilizamos humedad, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero son recursos, ¿no? Hay que evaluar cuándo es necesario y cuándo no. Pero yo sí quiero que tengan en cuenta de la información en sí, ¿no? Un medio básico va a ayudar a bajar este proceso de corrosión, ¿no? Y los lavados, hay que tener mucho cuidado con los lavados porque puede ayudar a que el proceso de corrosión se extienda por el resto del documento, ¿sí? Hasta ahí habíamos hablado de la estabilización química. Ahora hablemos de la estabilización mecánica, ¿no? Muchas veces en los documentos con corrosión de tinta es tanto el daño que necesitamos laminar, ¿no? Y para el proceso de laminado, la manera tradicional es con humedad directa, ¿no? Con el adhesivo sobre la superficie y después el papel japonés, ¿no? Entonces, pero hemos hablado que la humedad puede ayudar al proceso de corrosión, ¿no? La humedad directa va a ayudar a que los iones de hierro y la acidez se esparzan. Entonces se opta por la estabilización mecánica, que viene a ser el uso de papel reumectable. Y hay diferentes tipos de papel reumectable. Tenemos el Clusel. No sé, ¿quiénes han hecho papel reumectable? ¿Con qué adhesivos? Gelatina. Claro, entonces hay diferentes adhesivos, ¿no? Que se puede utilizar para el papel reumectable. En este caso, para la corrosión de la tinta, se opta por el Clusel y la gelatina, ¿no? Bueno, el papel reactivado es un papel adhesivo. Es preparado con papel japonés, un adhesivo estable, permite un control de la cantidad de adhesivo aplicado y un uso de la mínima humedad, ¿no? En este caso, la mínima humedad. ¿Por qué queremos eso? ¿No? Utilizar la mínima humedad posible para evitar que la corrosión se esparza al resto del documento. ¿Para qué se usa generalmente el papel reactivado? Se puede utilizar no solamente para la tinta ferrogálica, sino también para papeles ya con fragilidad, papeles quebradizos, papeles que no queremos humedecer porque ya han tenido problemas acústicos, ¿no? O que no se puede humedecer por los mismos colorantes que tienen, ¿no? O papeles transparentes que son muy sensibles a la humedad, la tinta ferrogálica o elementos con cobre. Y se usa para laminado, refuerzos, laminados temporales, montajes, se puede utilizar para varias cosas. También, por ejemplo, en este caso, como un entelado temporal para pinturas, también se utiliza. Y bueno, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? En algunos casos,
puede causar cierta apariencia brillosa, pero eso se puede controlar con un poco más de humedad. Necesita cierto peso, un poquito de peso, algo de fuerza para ayudar a adherir los dos soportes. Y entre las ventajas tenemos que es reversible, secado más rápido que un adhesivo tradicional, la aplicación es rápida y evitamos deformaciones. Y bueno, todos sabemos que los adhesivos que tenemos que utilizar deben tener buenas características, ¿no? Estables, ser reversibles, un gran grado de pureza también, ¿no? No es el mismo metil que utilizan en la industria alimentaria que la que utilizamos nosotros, o en la gelatina, también la misma que utiliza el fotógrafo, o para otros fines, o el que comemos, el que utilizamos para conservación. Y el crucel es un polímero semisintético, se agrega es un éter de celulosa, cumple estas características que ya mencioné. Y el que utilizamos para conservación es un grano técnico, ¿no? El crucel G es un hidroxipropilcelulosa, comercialmente es un polvo de color blanco, y el crucel G es el que utilizamos nosotros generalmente, pero hay otros tipos de crucel, ¿no? L, J, M, H. Pero el que utilizamos en papel generalmente es el crucel, ¿no? Y tiene otras características los otros tipos de crucel. Es soluble en agua y también en solventes orgánicos y es compatible con otras gomas naturales, ¿no? Y estable a adherir. Las concentraciones, de acuerdo a qué vamos a utilizar, ¿no? Como adhesivo, el crucel G por sí solo, en comparación con el almidón o con el metil celulosa, tiene menos fuerza de adhesión. Por eso el porcentaje para adhesivo en sí es alto, ¿no? Como engolado, una baja concentración, ¿no? Pero esa es una de las características del crucel G. Su adhesividad es poca. Se usa como refuerzo para laminado de documentos con tinta orgánica, también para refuerzo con documentos sensibles a la humedad. Lo interesante del crucel G que ¿con qué se puede utilizar? Con alcohol, ¿no? Entonces utilizamos menor humedad, porque el alcohol se evapora muy rápido. Y bueno, la preparación del crucel G. Una forma más rápida de elaborar el crucel G es con agua caliente y agua fría. Entonces así podemos obtener más rápido el adhesivo y ayudamos a que tengas la mayor adhesividad posible. Logramos la mayor adhesividad posible. Entonces, el porcentaje es 3/4 de volumen con agua, de agua fría y 1/4 con agua caliente. Primero, al agua caliente le agregamos el adhesivo. Se va a formar una capa, una sustancia blanquecina. Claro, o sea, al agitar el agua caliente con el adhesivo, vamos a tener una sustancia blanquecina. Luego, al agregar el agua fría, se va a volver más transparente, ¿no? Y luego se deja reposar media hora y ya revisamos y ya tendríamos un adhesivo.
digamos. Lo que hiciste es una colada. Sí, tal vez ahí ya el papel necesitaba un refuerzo mayor, tal vez. Y con la humedad, tal vez en el proceso de colocar el colante, la misma fibra ya está, algo así debe ser. No sé qué piensan ustedes, si les ha pasado algo así con el pincel. Nosotros utilizamos el pincel como consolidante, pero para el cuero. Para el cuero, no es nada porque cuando el cuero tiene este problema de pubescencia. Pero en consolidación para papel, no lo utilizamos. Más que todo, el pincel lo utilizo con reventable, porque claro, cuando el papel llega a ese nivel de fragilidad, necesita un soporte, porque si no, así tú le apliques, no sé, pulsé, metril o cualquier otro adhesivo, igual no tiene ningún soporte, ya los enlaces se algo. Quizás por eso, así hubieras utilizado quizás otro tipo de adhesivo, hubiera pasado lo mismo. El papel está demasiado. Entonces, a ver chicos, mientras nos van trayendo las cosas acerca, me va a ayudar a pensar también. Bueno, vamos a hacer este milímetro. ¿Cómo elaboras un adhesivo? Usamos el Disculpa, método un de vasito. adhesivo que vamos a usar, la balanza, luego si vamos a preparar 200 mililitros, 4%, los primeros 100 mililitros agua caliente para disolver y los otros 100 agua fría o helada. Bueno, igual vamos a hacer ahora. Algo similar. Igual. Bueno, ¿y los demás? ¿Cómo elaboras tu adhesivo? ¿Cómo qué porcentaje? Un poquito más allá, perdón, vamos a estar transmitiendo. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Algo que quisieran comentar? En el caso de la gelatina, ¿cómo lo preparan? Creo que ustedes trabajan con gelatina también. ¿Alguna porción? ¿Y cómo lo preparan la gelatina? Con el agitador. Con agitador magnético a 40 grados de temperatura hasta que se sube el concentración de gelatina. O sea, primero se remoja, un par de horas y ya luego se aplica constantemente con hasta que se hizo.
para hacer ese papel proyectado. Ah, De la misma forma, se aplica sobre el papel y se deja secar. o- No, sobre el Mayra. Sobre el Sobre el Mayra. Mayra se deja secar y ya luego, si es que se necesita, se saca. Claro. Y se reactiva con agua. O sea, no tiene todo sobre el papel y sobre el papel. No, Sí. no. O sea, es para preparar el Papel proyectado. proyectado. Ahora también lo vamos a ver, pero así no lo vamos a preparar, pero sí lo vamos a ver en el ejercicio. Pero igual, como dice María, se calienta, ¿no? Ya no a 40 grados para obtener el papel. ¿No diferentes un ratito? Porque ahí vamos a agregar la... Mira, acá tenemos un poco de agua destilada ya fría, está muy fría. Bueno, después de preparar la gelatina, el crochet, vamos a hacer el proceso ya del papel reactivado. Se le va a dar acá, bueno, con el papel reactivado, el Mayra que tenemos, le vamos a dar a cada mesa para que se desarrolle. Primero yo lo voy a hacer y después ya se lo voy a dar a cada uno para que... Lo malo es que en el caso del crochet, como tiene poca concentración, adhesión, se necesita 2 capas. Y para cada capa necesitas que seque para poder aplicar la segunda capa. Entonces, en este caso vamos a ver hasta dónde llegamos. Igual yo tengo otros ya listos y otros para ya adherir el papel japonés. Pero sí no creo que lleguemos a colocar el papel japonés en todos. Ya lo podrán hacer. Ya. Bastante emociones. Igual la práctica. Y como ya que se utiliza papel japonés, papel reactivado, cuando más delgado es el papel japonés para colocar, retirar, es más complicado. Y también el tamaño. Cuando más grande es más difícil de retirar, colocar. Pero todo es práctica. Bueno, no sé si quieren comentar algo más, porque estamos esperando el agua. Lo que sí me ha pasado es que la dificultad de sacar el papel cruce cuando ya está seco, porque como es más musculoso que los adhesivos, al momento de sacarlo se puede romper. Sí, como los bordecitos también. Sí, o no se adhiere bien el papel Sí, y el adhesivo se queda en el baile. Sí, ¿no? pasa Tienes que eso. moverlo. Y en el caso de la gelatina, bueno, ahora vamos a hablar de la gelatina. Ya, acá tenemos nuestro adhesivo. Ahora necesito un algo con que mover. Corta con una espátula. No es el ideal. Una varilla. El agua debe estar caliente, pero sin hervir, pero sí bien caliente. En este caso creo que le falta un poquito más. Pero vamos a hacer. Y se da, bueno, se vuelve un poco blanco. Esa solución. Igual, este debe estar un poquito más caliente el agua. Y luego de agregar nuestro metil al agua caliente, llegamos, como vamos a hacer al 2%, acá hemos utilizado 2 gramos de glucel y vamos a completar los 100 mililitros, aunque acá ya está casi 100 mililitros. Lo completaremos nada más. Porque queremos que sea nuestro glucel esté al 2%. Si no, al 1%. Ah, ¿qué le eché acá?
Al 1% si no, pues, en 200 mililitros. Ah, claro. Hasta dónde llego. Bueno, y ya la coloración va cambiando, ¿no? Un tono más claro. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta, algún comentario, algo que quieran compartir. No. No, es que ya lo habías dicho. ¿Qué? Ya se había comentado. Ah, ya. Ya. Entonces, ya bueno, esto es como para mostrar cómo es el proceso de elaboración del crucé. En este caso, al 1.5%. Nosotros, acá ya tengo el crucé G al 2%, y esto es lo que vamos a utilizar para el papel reactivado. ¿Sí? Ya, a ver chicos, seguimos ahora en las mesas. Entonces, por un lado, ya hemos elaborado nuestro crucé G. Por un lado ya hemos elaborado el crucé G. Ahora también necesitamos nuestro papel japonés. Y para eso tenemos que prepararlo con anticipación, ¿no? Va a depender el grosor de para qué lo queremos utilizar o cómo lo queremos utilizar, ¿no? Siempre se recomienda que en nuestro papel reactivado, en el MyLab, donde vamos a colocar los datos, o donde va a estar nuestro papel reactivado, colocar sus datos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué papel japonés es? Es 100% gozo, las características del papel, ¿no? El gramaje, la fecha de preparación, el nombre de quién lo preparó, si es un taller, ¿no? Si es alguien... Bueno, sabemos que vamos a hacer nosotros mismos, ¿no? Y importante la dirección de la fibra, porque esto también se tiene que tener en cuenta cuando lo utilizamos para laminar, ¿no? Nosotros podemos poner en la misma dirección de la fibra del papel del documento o en dirección contraria. Generalmente se recomienda en la misma dirección de la fibra, pero va a depender de cada caso, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando estás iniciando con el papel reactivado, Se recomienda utilizar una base oscura, porque te va a permitir observar mejor cómo estás aplicando el adhesivo. ¿Sí? Ahí se tiene que elegir el adhesivo que queremos, dependiendo a qué lo vamos a utilizar. En este caso, queremos utilizar Crucel G porque es para documentos con tinta formal, ¿no? Siempre el etiquetado, como dije, ese sería el etiquetado, un modelo de etiquetado, ¿no? Y tener las características del papel reactivado que vamos a querer, ¿no? Para refuerzo podemos hacer un papel reactivado pequeño, porque no vamos a necesitar, digamos, grandes dimensiones, ¿no? En cambio, para un laminado tenemos que tener en cuenta el tamaño de nuestro documento. Entonces, por ejemplo aquí, está colocado sobre una superficie pura, una base de corte, y para saber hasta dónde vamos a agregar nuestro adhesivo, esto principalmente cuando estamos iniciando, ¿no? Hasta dónde vamos a agregar nuestro adhesivo, hemos colocado esta cinta adhesiva al costado. Entonces sabemos que hasta ahí nada más vamos a agregar nuestro adhesivo.
vamos a limpiar, ¿no? Porque puede caerse pelusas o cualquier elemento, porque este plástico es bien, atrae muchas cosas, ¿no? Suciedades, y fijar una superficie. En el caso del crucel G, como ya hemos comentado, la fuerza de adhesión es poca, entonces tenemos que agregar 2 capas, ¿no? Entonces primero agregamos una capa de adhesivo, dejamos secar y luego vamos a agregar la segunda capa de adhesivo, ¿no? Para luego ya colocar el papel japonés. Generalmente, bueno, este es un proceso de cómo colocar el papel, el adhesivo, generalmente por un lado, de una manera horizontal o vertical, y luego ya para nivelar, ¿no? Porque la idea es que todo el adhesivo esté uniforme sobre la superficie, ¿no? Para nivelar, terminamos de, si hemos comenzado vertical, horizontal, para esparcir bien todo el adhesivo. Horizontal y luego vertical. Entonces, luego de aplicar nuestro adhesivo, vamos a colocar nuestro papel japonés que ya hemos cortado, sabemos la dirección de la fibra, ¿no? Y también hay que tener en cuenta si vamos a colocar la parte, digamos, el anverso o el reverso del papel japonés. ¿En qué parte va a estar nuestro adhesivo? ¿No? Porque el papel japonés, si ustedes lo ven, tiene una superficie más lisa y una superficie más rugosa. Entonces, ¿qué parte consideran ustedes más adecuada para que esté en contacto con el documento, con el papel? ¿No? Algunos conservadores dicen la parte más rugosa porque tiene más agarre, digamos. Otros dicen, no, mejor la parte más suave, más delicada del papel japonés. Ya tienen en consideración la respuesta. No sé cómo hace cada uno. La rugosa. María, ¿tú cómo la rugosa o la lisa? El lado del papel. En una cosa. La rugosa. Cada uno tiene sus características. Yo he escuchado a una conservadora española que decía la rugosa. Un conservador japonés decía la parte lisa. Ahí es cuestión de cada uno, creo. Solamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta para elegir qué es lo que tú quieres. No sé. Porque hay papeles japoneses que son tan delgados. Es verdad, es bien, sí. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Nosotros. Y bueno, ya se aplica sobre el documento, ¿no? La aplicación sobre el documento, lo vamos a ver, puede ser con que las personas nada más humedeciendo el papel japonés para hacer el refuerzo, o con un pincelito, va a depender de cómo, para qué lo quieres, o cómo lo quieres. Y bueno, tenemos la gelatina tipo B para el papel proyectable. ¿Por qué la gelatina tipo B para el papel proyectable en el caso de documentos con tinta ferrogálica? Porque, como ya señalé antes, hay estudios que prueban que la gelatina ayuda a capturar estos iones de hierro 2 libres que se encuentran en el documento. Entonces, la gelatina sí tiene otro tipo de preparación, no igual al crucel G o al metilcelulosa, ¿no? Se tiene que usar la gelatina, hidratar, como señaló María, preparar la gelatina con agua, calentar ya la gelatina en agua, en baño María, temperatura mayor a 35 grados, y mover la mezcla durante el proceso, ¿no? En este caso, claro, creo que se puede hacer de dos maneras, de manera directa
va a quedar como coquitos sobre él, ¿no? Se va a formar igual que el tul. ¿Ya? Retirar el tul. Le vamos a dar papel japonés de 2 gramos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que cortar al tamaño de la superficie donde van a colocar su adhesivo, ¿sí? Tengan en cuenta la dirección de la fibra, si van a colocar de la manera del anverso o el reverso, ¿sí? Y esos datos los van a colocar. Atrás de su cartulina hay una etiqueta, ahí colocan sus datos, ¿sí?
Yo creo que los datos observadores. Entonces, atrás hay una etiqueta y coloca los datos, cómo ha colocado qué características tiene su papel japonés, lo que colocan, ¿no? Si es de 9 gramos, o de 5 gramos, 4 gramos, creo que es el otro, la dirección de la fibra, y quién lo ha hecho y fecha. Sí, gracias.
ya con 2 capas, le puedes agregar
respecto.